Estimados estudiantes, buenas noches. Tenemos la sesión virtual 4 del módulo social conocimiento, en el cual vamos a trabajar lo que son los sistemas de información y de conocimiento. Antes de empezar, miremos qué entendemos o cuál es ese concepto de conocimiento. Algunos autores lo definen como ese conjunto de datos e informaciones que procesamos y que nos ayudan a interpretar el entorno y como consecuencia a tomar decisiones más acertadas frente a nuestras actuaciones. Pelufo y Catalán en el 2002 definían el conocimiento como esa capacidad para relacionar de forma altamente estructurada datos, información, conocimientos de un determinado objeto que permiten interactuar efectivamente sobre este con base en un determinado valor y un contexto. Y el conocimiento como un proceso de aplicación de experiencias cuyo objetivo está en aumentar los flujos de conocimiento y en los procesos de crear, compartir y distribuir ese conocimiento, eliminando las barreras que lo pueden dificultar. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de las tecnologías de la información sobre la creación de conocimiento? ¿Cuál ha sido ese impacto que ellas han tenido? Desde el impacto de estas tecnologías de la información sobre la creación de conocimiento, se dice que ha permitido la creación de sistemas de clasificación y registro de información. Es decir, que a partir de todas estas aplicaciones, de todos estos elementos tecnológicos, lo que podemos hacer definitivamente es facilitar más ese trabajo en cuanto a la información que hay, a la clasificación y al registro de información, pero también a la selección de esa información. Como otro de los impactos es ese desarrollo de soportes de comunicación en red que permiten no solamente establecer relaciones, sino relaciones creativas en el cual intervienen creadores, proveedores, clientes, profesionales de distintas áreas del conocimiento que están interesadas en los temas. Y esto no solamente pasa con los soportes en comunicación y las relaciones creativas, sino que en todas las áreas, en todas las disciplinas ya tenemos redes conformadas redes de conocimiento, de saber y de prácticas, que lo que nos permite es podernos comunicar desde cualquier lugar con muchas personas, inclusive no solamente en la relación uno a uno, sino con muchas personas a partir justamente de todos esos soportes que se han dado y todas esas aplicaciones que se han dado y que se han venido creando desde la comunicación y desde la implementación de las TIC. Otro de los impactos que han tenido estas tecnologías de la información tiene que ver con el desarrollo de bases de datos y repositorios. Hoy en día te encuentras en las redes, en aplicaciones, muchísimas actividades, muchísimos datos que tú puedes consultar cuando vas a hacer una investigación, cuando quieres argumentar algún proceso. Y todo esto está en la red. Lo importante es tener la habilidad para saber analizar y clasificar esa información puntual que requerimos, porque como les mencionaba en la clase virtual 3, hay tanta información que nos puede generar una infoxicación y lo que hacemos es tener justamente esa habilidad, desarrollar esa habilidad para poder seleccionar, identificar esos datos y seleccionar esos datos que nosotros podemos tener o encontrar allí en la red. También cómo podemos o se han creado unos sistemas de clasificación de soportes de comunicación en red y de recopilación de datos que facilitan pues el desarrollo de investigaciones u otro tipo de desarrollos y de información. ¿Qué a nivel del conocimiento, qué tipos de conocimiento o cómo clasifican esos conocimientos? Se se pueden clasificar como conocimientos científicos, conocimientos empíricos. Los conocimientos científicos son aquellos que nos presentan datos que nos permiten explicar de forma ordenada y lógica el universo,
cómo interactúa además cómo interactúan además los diferentes elementos que conforman ese universo, cómo a partir de la observación y de la experimentación como herramientas para comprender procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza, podemos justamente resolver problemas, situaciones o necesidades. Y el conocimiento empírico se refiere a esos datos e informaciones que se obtienen mediante la práctica de algo. Se adquiere por experiencia, por observación, por repetición de esas actividades que se convierten en significados y en procesos. Otros tipos de conocimiento son esos conocimientos religiosos. Y estos sencillamente son el conjunto de creencias, de datos, de valores que una persona va adquiriendo y que le permiten orientar su forma de ser, de actuar, su conducta. Pero además que hacen que las personas tengan cierta confianza, cierta fe, cierta certeza de que algo o alguien los cuida, los protege, les ayuda, pero también es como una forma de ver la vida de manera un poco más espiritual, más humana y sencillamente, eh, aunque no se pueda comprobar, por ejemplo, la existencia de Dios, no lo vemos, no lo sentimos, sí creemos en Él. Y eso es lo que a veces a muchas personas les permite o nos permite tener unas actitudes o unas acciones diferentes con las otras personas. El conocimiento intuitivo se refiere a toda esa información que perciben las personas del ambiente. Cuando yo llego a un lugar, lo primero que hago es observar y hago conjeturas, hago juicios, saco conclusiones, pero igual me pasa cuando veo una persona por primera vez y algunas actitudes o formas de ser de esa persona me generan percepciones que me llevan a sacar conclusiones o a definir cómo es esa persona, qué características tiene e inclusive me generan cierta afinidad o me generan cierto rechazo. Este conocimiento intuitivo se genera justamente por algunos estímulos, por algunas ideas o sentimientos que también vienen de nuestra experiencia o nuestra vivencia. Y este tipo de conocimiento pues es que nos permite interactuar con el ambiente a partir de lo que yo voy descubriendo, pero también de esas reacciones que me provocan ciertos sucesos, ciertas situaciones y que los relaciono allá muy al interior, muy desde esas experiencias y esos recuerdos que quedan allí registrados, que los relaciono justamente con esos recuerdos, esas experiencias que hemos vivido. Otro tipo de conocimiento es ese conocimiento filosófico, y ese conocimiento filosófico sencillamente es toda esa información que se obtiene de una persona mediante la lectura, análisis, razonamiento de documentos escritos. Son esos datos que nos permiten contrastar nuestra práctica humana, nuestros conceptos, nuestros valores, nuestras concepciones del mundo, y redefinir o emitir esos juicios de valor. Este conocimiento es más analítico, eh, nos permite fundamentar ciertos hechos o ciertas áreas y disciplinas. También tiene un toque histórico y es sistemático porque nos permite presentar también de forma coherente y ordenada aquellas cosas, aquellas ideas de manera argumentada. Este conocimiento filosófico integra diferentes disciplinas y diferentes áreas para poder entender, es cómo yo entiendo el mundo, cómo lo analizo, cómo lo relaciono con otras cosas, con otras no solamente experiencias, sino con otros datos o con otros hechos que además tienen que ver con la historia no solamente mía, sino de la población, del mundo, de los desarrollos científicos o tecnológicos y de esas concepciones que yo manejo. Ese conocimiento intuitivo también es el que se deriva
de la comprensión de las ideas y de la manera como yo las interpreto, como yo las relaciono, esas herramientas que me permiten resolver problemas, que son problemas diarios, cotidianos, que se nos presentan, problemas como cómo voy a conducir una bicicleta, a qué velocidad, cuando hay un carro estacionado, cuando se me atraviesa un carro, son esas decisiones que tenemos que tomar en momentos muy puntuales. Pero también cómo actúo yo frente a determinada reacción o situación de otra persona. Y aquí lo que hay para poder tomar esas decisiones es justamente unas conexiones neuronales que me permiten actuar de manera rápida, tomar decisiones de manera rápida, de acuerdo a esos cálculos o esos algoritmos que ya nuestro cerebro ha venido generando, guardando, eh, asimilando y dejando allí guardaditos para poder relacionarlos con futuros conocimientos o futuros sucesos. El conocimiento matemático es ese conocimiento que se caracteriza por ser muy abstracto. No forma parte de ese mundo tangible, ¿sí? Se dice que es imaginativo, que está vinculado con la manera como los seres humanos perciben las cosas que les rodean. Es el responsable de elaborar reglas, de estructurar información, de definir y detallar propiedades de los elementos, de los objetos y así de todo el mundo que nos rodea. Y el conocimiento semántico es el que hace referencia a la palabra, al lenguaje, a cómo nos comunicamos, a ese relaciones que establecemos, a esas palabras, idiomas, de los cuales nosotros conocemos no solamente las palabras, sino cómo lo estructuramos de manera gramatical para que sea correcto, cómo lo aprendemos, cómo nos comunicamos, pero también ese conocimiento semántico está relacionado no solamente con la palabra, sino con el gesto, con la acción, con ese lenguaje corporal. Pero pues haciendo mayor énfasis justamente en ese aprendizaje de las palabras, en esos significados y significantes que tienen para nosotros. El conocimiento sistémico es ese conocimiento que surge de la unión entre diferentes elementos semánticos y matemáticos y constituyen sistemas, sencillamente. Es un tipo de conocimiento que hace o que se aplica a la semiología, a la semiótica, a la semántica, a la geometría, a las matemáticas, y sencillamente esto nos permite dotar de significado a ciertos elementos cuando operan como un sistema, cuando operan como un sistema. El conocimiento explícito, como su nombre lo indica, surge de lo que podemos identificar, reconocer, utilizar, recordar. Es el que almacenamos en documentos y textos y que lo podemos justamente consultar, ver, buscar. Hay también un conocimiento tácito y el conocimiento sensible. El conocimiento tácito es intuitivo, está basado en la historia de las personas, de las sociedades, de los avances que hay, de las vivencias que tienen. Y el conocimiento sensible es aquel que proviene de lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, de todos esos estímulos visuales, auditivos, corporales que llegan a nuestro cerebro y que son asimilados allí. Son todos esos estímulos que nos permiten, además de almacenar información, también evocar recuerdos y relacionarlos de acuerdo al momento, al tiempo o al estímulo, relacionarlos con vivencias y hechos que ya hemos tenido que tiene que ver con nuestro pasado o con nuestro presente o con aquellas experiencias que conocemos de otros y que de alguna manera nos han generado cierta relación, pues ciertos estímulos, vivencias y que nos han generado ciertas sensaciones y sentimientos. Desde los conceptos de conocimiento también tenemos
Otros autores que solamente dividen o clasifican el conocimiento en conocimiento explícito y en conocimiento tácito, ¿sí? Para ellos solamente existen estos dos. El explícito se define como ese conocimiento objetivo que podemos expresar con palabras, con fórmulas, con números, con teorías, que es muy fácil de transmitir, de registrar, que es el que nos permite publicar, conocer, investigar. Ese conocimiento se logra a través de procesos de pensamiento que solamente buscan solucionar o situaciones o plasmar nuestras observaciones, dar explicaciones, argumentar algunos fenómenos y dar respuestas a algunos temas específicos. Ese conocimiento tácito es ese conocimiento que tenemos nosotros, que es muy como de nuestro ser, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, que igual codificamos, eh, que lo hacemos comprensible, que lo lleva a nuestro cerebro, que también está allí, pero es ese que nos permite generar ideas, destrezas, habilidades, costumbres, valores, creencias, historias de vida. Es ese conocimiento como destreza cognitiva y es ese conocimiento que nos da el contexto a partir de lo que percibimos, de las sensaciones que tenemos, de todos esos estímulos, como les decía, visuales, auditivos, eh, kinestésicos que nos llegan a través de las experiencias o de lo que vivimos diariamente. Dentro de esos sistemas de información y de conocimiento, es importante, pues como estas dos líneas. El conocimiento que fluye en el hacer y en mejorar ese conocimiento explícito. Ese conocimiento nos permite crear más conocimiento a medida que nosotros tenemos un conocimiento ahí guardadito. Cada experiencia, cada cosa que leemos, que vemos, que observamos, que estudiamos, nos permite crear conocimiento. Y lo tenemos allí en nuestro cerebro. Y ese es ese conocimiento previo que tenemos a otro conocimiento que nos llega. Entonces, nuestro cerebro empieza a hacer justamente esa relación allí de ese conocimiento que tenemos ya en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, y como muy en nosotros, y establecer esa relación con ese nuevo conocimiento que nos llega, que ese conocimiento previo que tenemos es el que nos permite justamente identificar, conocer y hacer esas relaciones, pero también entender ese nuevo conocimiento que puede ser más avanzado. Y el conocimiento lo debemos transmitir, dar a conocer, publicar, compartir, porque en últimas esa creación y esa transmisión de conocimiento lo que genera es ese capital intelectual. Eh, en ese desarrollo de ese capital intelectual, justamente lo que nos habla, lo que nos dice es que ese conocimiento que tenemos, que creamos y que transmitimos, sencillamente es la base que nos permite desarrollar habilidades y competencias, pero que además nos permite gestionar, eso es a lo que llamamos gestión del conocimiento, y nos permite justamente comprender ese know-how estratégico, qué es lo que tenemos, qué es lo que sabemos, cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos llevar, cómo lo podemos trabajar en beneficio nuestro, en beneficio de los otros y qué es lo que damos a conocer. Entonces, desde ese, el conocimiento sencillamente es poder. Quien tiene el conocimiento se dice tiene el poder. Quien sigue trabajando en el conocimiento está, como dicen uno, como decimos en la onda de la actualidad, pero además generar ese conocimiento, ese nuevo conocimiento nos permite ese capital intelectual, que es el que permite crear, gestionar conocimiento, ir más allá, crear nuevas cosas, nuevas aplicaciones y nuevas. Pero, pues, ¿cómo gestionamos ese conocimiento? ¿Cuáles son esas etapas, esas fases, esos momentos que nos permiten eh, desde el momento en que nosotros tenemos ciertos conocimientos, ciertos saberes, eh, gestionarlo? Es como cuando hacemos un trabajo de investigación. Identificamos una necesidad, identificamos un problema, identificamos una pregunta que queremos resolver y a partir de allí hacemos un diagnóstico. ¿Qué se ha investigado? ¿Quién ha hecho la investigación? ¿Dónde la han hecho? ¿Dónde se ha aplicado?
cuál ha sido el avance o el alcance que ha tenido ese tema, esa investigación, y elaboramos como ese estado del arte, ¿sí? Hasta dónde llegaron otros investigadores. Uno, pues para no repetir las cosas; dos, para delimitar aún más mi problemática; y tres, sencillamente para conocer qué se ha hecho y no repetir o hacer lo que otros ya han venido trabajando. Luego de que hacemos ese diagnóstico, definimos cuáles son esos objetivos del conocimiento que queremos, cuáles son esas metas y esos alcances, hasta dónde vamos. Y ahí también tenemos que pues delimitar. Quisiéramos saberlo todo, mirarlo todo, aprenderlo todo, pero pues realmente no se puede. Entonces, o se nos saldrían de las manos las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Definir esos objetivos, esas metas y esos alcances. Y trabajar, generar unos pasos, unas pautas, unas fases que nos permiten justamente producir ese conocimiento, responder o alcanzar esas metas y objetivos, y producir nueva información, nuevos contenidos, nuevos saberes. Pero es importante que estos saberes, estos conocimientos se puedan almacenar, y se puedan almacenar y actualizar de manera permanente. Si tengo otros hallazgos, relacionarlo con otras investigaciones y poderlos dar a conocer a otros. Lo importante no es solamente tener el conocimiento, es poderlo compartir, como mencionábamos anteriormente, darlo a conocer. Y entonces tenemos que hacerlo circular. Para darlo a conocer tenemos que publicarlo, mostrarlo en diferentes medios, eh, y utilizarlo, aplicarlo en ese problema o en problemas similares o en la solución de diferentes situaciones. Esas son como las fases que hay. Y esa gestión del conocimiento implica focalizar y orientar los procesos, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Para qué? Para poder aprovechar al máximo toda esa información, todos esos datos que tenemos, que hemos obtenido, cómo los organizamos, cómo los reorientamos o reorientamos esa estrategia y esos objetivos que tengo de manera personal o a nivel institucional. Y justamente la gestión del conocimiento implica estas fases hasta llegar a la publicación, a compartir ese conocimiento con otros. Lo importante de saber y de conocer y de tener ciertos hallazgos no es solamente esa evolución que hago desde mis conocimientos previos, que son los que me permiten entender y avanzar en ese conocimiento nuevo que llega, poderlo entender, sino también cómo lo comparto, con quién lo comparto. Así como yo desde el diagnóstico he hecho mano de esa información que tienen otros investigadores que han publicado, yo también puedo dar a conocer, puedo sencillamente compartir esa información y esos hallazgos que pueden beneficiar también a otras personas. Para concluir, mi invitación es: vean, profesores, hemos encontrado, o cuando uno visita las aulas, los colegios, habla con los maestros, uno encuentra que hay unas experiencias, unas historias de vida, unas historias en las cuales definitivamente como maestros han dejado huella, unos procesos pedagógicos, unos procesos de formación que han venido trabajando esos maestros inquietos por el conocimiento, pero también inquietos porque otros aprendan, porque sus estudiantes aprendan y sean cada día mejores. Pero desafortunadamente no gestionamos el conocimiento, es decir, no lo sistematizamos, no investigamos alrededor de lo que estamos haciendo, o no generamos eh, otras estrategias. Y si lo hacemos, no lo compartimos. ¿Por qué? Porque no lo sistematizamos, porque no lo damos a conocer, porque no lo publicamos. Y son tan valiosos, pero desafortunadamente, pues justamente, desafortunadamente no se dan a conocer, no se publican, no se lleva una bitácora, un diario de campo que nos permita además tener esos aciertos y esos desaciertos de una manera clara, porque del desacierto y del error es donde aprendemos también. Del desacierto y el error es el que nos permite generar unos planes de mejora como maestros, como personas, buscar más información, ayudarnos y crear nueva información a partir de las estrategias de los nuevos modelos que nosotros buscamos para mejorar. Entonces, mi invitación, maestros, es: gestionen todo ese conocimiento que ustedes tienen desde su práctica pedagógica, sistematícenlo y vean
esas cosas tan maravillosas y esos avances tan maravillosos que ustedes han tenido, que ustedes tienen y esos, cómo es que ustedes como maestros realmente están cumpliendo con un objetivo y es transformar vidas y transformar vidas de esos estudiantes que muchas veces llegan sin patrones, sin visión, sin un horizonte claro, sin un proyecto de vida. Es allí donde ustedes realmente ejercen una influencia muy grande y donde como maestros pueden contarle a otros maestros cuál ha sido su estrategia, cuál ha sido esa estrategia que utilizó con el chico más difícil, cuál fue esa estrategia que usted utilizó para mejorar la convivencia, cuál fue esa dinámica, esa apuesta, esa planeación de su clase, esa planeación de sueño escolar en la cual usted logró definitivamente generar un impacto mayor a partir de la didáctica que utilizó, de las nuevas metodologías, cómo usted logró encontrar, cómo aprendían sus estudiantes, cómo logró identificar esos elementos tan particulares de cada uno y cómo logró generar experiencias de aprendizaje innovadoras, es decir, cómo usted logró gestionar ese conocimiento que tenía ya en su cerebro y lo logró traspolar, traspasar y llevar a la práctica. Mi invitación, maestros, es tengan en cuenta que ustedes hacen cosas maravillosas, publíquenlas, gestionen todo ese conocimiento que tienen. Queridos estudiantes, aquí dejamos la sesión 4. Feliz noche y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.